que ha hecho esta mujer y todo lo que significa para todos nosotros y en particular para quien nos habla. Nos acompaña la autora María José Marrodán y nos acompaña el editor del mismo, el editor de Seat Pigmalión, Basilio Rodríguez Cañada, al cual agradezco también la presencia y del cual pues, bueno, me alegro de estar cerca de él porque son ya muchos esos años en los que, bueno, de una forma puntual pero sostenida en el tiempo, pues hemos venido coincidiendo sobre todo en los últimos años. Así que muchas gracias por estar aquí y por seguir vivo al frente de una editorial de poesía, que es en sí mismo, la lírica tiene algo de épico y esto lo es, la edición lo es. Para hablar de María José Marrodán, pues se abre un panorama, un abanico complicado, porque claro, ¿qué decir desde mi punto de vista? Claro, ¿qué presento de María José? Presento a la amiga, presento a la compañera de trabajo, de la enseñanza, presento a la escritora, lógicamente tendría que presentar todas estas dimensiones. La escritora, lógicamente, porque lo que estamos presentando en un libro, la compañera de la enseñanza, porque este oficio, esta actividad, tiene mucho que ver con cómo ha desarrollado su propia carrera de escritora y a la amiga, porque lógicamente si no lo podría estar presentando una IA, un robot o cualquier otra persona. Entonces, tendría que intentar hacer algo de los tres y de las tres dimensiones. Y desde luego que la percepción de las tres dimensiones no puede ser sino inmejorable. Como amiga siempre me ha demostrado una sensibilidad y un saber estar ahí en todos los momentos. Dice Cicerón, que algo escribe sobre ello, que los verdaderos amigos se notan en la cercanía cuando todo lo demás se aleja, ¿no? Amicus certus, amigo cierto, in res incerta, in re incerta, en las cosas inciertas, cernitur. O sea, se distinguen, se apremazan, se criban frente a los demás. Bueno, pues María José Marrodán ha sido una amiga siempre. Ha sido una amiga siempre desde los tiempos del Ateneo, en los cuales anda que no hacíamos cosas, ¿verdad? Hasta anda que nos todo con nada. Todo con nada, que es, bueno, pues dentro de nuestras empresas ruinosas, pues nuestra tónica habitual, el intentar hacer todo con nada, que es algo que afortunadamente en cultura se puede medio hacer. Ha sido una gran amiga y yo creo que ahí no tengo que extenderme más porque estoy seguro de que todos los presentes que están aquí pueden decir exactamente lo mismo y cada uno aplicarlo a sus propias circunstancias personales, a su propia experiencia personal con ella. Como profesora, tengo que decir que ha sido un gran apoyo porque era mi orientadora de guardia. Cuando teníamos alumnos complejos o alumnos con un determinado cuadro, tenía mis orientadores en el centro, claro que sí. No hemos coincidido en el centro nunca, pero yo aquí me llamaba, el teléfono rojo Golomar de Moscú, me comunicaba directamente con María José. Oye, María José, ¿cómo atajamos esto? ¿Por dónde vivías tú? ¿Qué hacemos? Bueno, y en este probar, en esta cucaña que a veces es la educación, porque a veces hay que probar y equivocarse, y también sigo entrando en harina, pues ahí estaba ella. Y como escritora, pues es un poco una mezcla de todas estas cosas. Ella se vuelca con toda la pasión con la que hace el resto de cosas que hace en la vida, que yo creo que todo lo hace bien salvo dormir. Porque creo que no se ha dado el caso todavía. Creo que no se ha dado el caso. Se tomó un café el día de su comunión y hasta ahora todo seguido. Robándole horas al día, haciendo que cundiesen más, porque no se entiende de otra manera la cantidad de proyectos y la cantidad de implicación personal y cómo se vuelca por las medidas de su hija, que sí, que es verdad. ¿A que sí? ¿Lo digo una hija de la madre que siempre pues no, es verdad. Es cierto, es así, solo podemos decir cosas buenas. Y la escritura es otro ámbito en el cual María José Marrodán se ha volcado. Empiezo por la escritura que más tiene que ver con su parte de profesora. Desde luego ha estado siempre muy interesada en los procesos de lectoescritura, en la enseñanza y en la corrección y en el encarrilamiento de la lectoescritura, bien a través de la lectura fácil, bien a través de cómo acompañar los silabeos, de cómo acompañar el sentido de las palabras, de cómo acompañar la pronunciación, que realmente acaba siendo el espejo fónico en el cual late el sentido de la semiótica y que tan necesaria es en esos primeros estadios de la educación. Luego también esos libros que van, antes del coaching, antes de la resiliencia, antes de todas estas neopalabras, pues María José Marrodán intentaba acompañar los miedos,
¿verdad? Me he traído aquí los papeles, son amigos ya para no perderlos, ¿verdad? Un dragón bajo mi cama, los miedos, el proceso del duelo y de la pérdida de la infancia, tan necesario, escribió sobre ello y escribió esos puntales y esos apoyos para que las familias tuvieran un texto en torno al cual afrontar determinadas conversaciones, determinados pasos, ¿verdad? Y luego está la literatura. Están los volúmenes de cuentos, no vamos a hablar de ellos, estamos hablando de poesía, no vamos a hablar de las prosas, que bueno, ahí están, que nos entretienen, pero bueno, son libros magníficos de cuentos que también están ahí, pero sobre todo la poesía, ¿verdad? Por mencionar algunos, Guantes de extrañeza en las maletas, Inventario de la mañana, La franca intimidad de los violines, que fue el anterior, o el actual, que nos ocupa la pésima ortografía de los días. Y con ánimo de ir terminando, por decir algo de la pésima ortografía de los días, los que hemos crecido generacionalmente, ¿verdad? Leyendo a Luca de Tena, los renglones torcidos de Dios, porque eso respondía a aquella máxima que decía Dios escribe recto con renglones torcidos. Bueno, pues yo creo que nosotros que hemos tenido que ver tanto con las torceduras más que otra cosa, pues este libro va de eso. Este libro va de la pésima ortografía de los días, como si los días fueran esos renglones que escribimos, que nos escriben según llevamos el baile o según nos lleven, en los cuales, desde luego, que la errata, igual que en todo proceso de edición, ¿verdad? La errata, siempre el traspiés, siempre la B de burro donde no procede, y luego decimos, joder, con B de burro, además. Nunca, cuando nos equivocamos no es con B de Barcelona, es con B de burro. Bueno, pues cuando descubrimos esa B de burro, cuando descubrimos esa falta de coma vocativa porque somos demasiado directos con las personas, cuando descubrimos, bueno, pues que las G y las J ya se nos trabucan, que las H nos asombran porque la vida nos deja sin aire para pronunciarlas o para no pronunciarlas. De todo eso va un poco la pésima ortografía de los días. Pienso que del libro anterior, de la franca intimidad de los violines, nos quedamos con los movimientos orquestales, es decir, la forma de componer el libro, como si fuera un pequeño concierto, en tres grandes movimientos. Eso Basilio en su prólogo también lo señala. Creo que es la forma de atar, ¿no? Estamos ante un poemario que tiene una evolución orgánica. Es decir, que cada poema se apoya en el anterior y ayuda al siguiente. Que lógicamente, como poemas que son, aguantan, como buenos poemas que son, aguantan una lectura suelta de cada uno de ellos. Pero que si se leen en conjunto, acaban desarrollando un sentido que desde luego entronca muy bien con el título. Por lo tanto, es un libro bien compuesto en su forma orgánica. Y es un libro que recorre, como otros textos de María José Marrodán, pues la materialidad trascendente de lo cotidiano. Es decir, esas cosas y esas personas que nos acompañan y que en los pequeños gestos, en los pequeños detalles, van escondiendo una significación más profunda que la que trae una mesilla, una tetera, un reloj, un calendario de cocina. Esto va avanzando conforme pasa el libro y la pésima ortografía pues, nos habla pues, de esas erratas, de esos errores ortográficos del existir y va ahondando en esa metáfora para descubrir hacia el final, no les hago spoiler, el asesino lo tiene que descubrir cada uno de ellos. Pero lo tiene que descubrir cada uno de ustedes. Pero desde luego que el libro va, no voy a decir increciendo, vamos a decir, ya que está el profesor Carlos Díaz, vamos a decir una especie de innuendo, va dejando caer cosas para que la cosa vaya teniendo al final un significado unitario, para darnos cuenta de que a lo mejor esas erratas, esos errores, esas cosas que nos hacen lamentarnos, en el fondo son las que más nos definen. Es decir, que las imperfecciones no son tanto un motivo de lamento o un motivo de vergüenza, como al final lo que acabamos siendo. Que al final nos definen mucho más que los aciertos que entran dentro de lo que a lo mejor es una visión común de la vida, ¿no? Aceptar, todo el mundo coincide en lo que es aceptar, ¿verdad? Pero todos fallamos de forma distinta. A ver si resulta que es donde realmente nos encontramos. Dice así que todo lo que tachamos, lo que escribimos en sucio, lo que nos dolió leer en voz alta, es también lo que fuimos. Me ha gustado mucho tu libro, María José, y pienso que al final del mismo, pues sí, es verdad, no estuvimos impecables, pero estuvimos vivos. Y es de lo que trata este conjunto de poemas. Muchísimas gracias.
aviso del consejero del autor y todos ustedes, les voy a agradecer a Felipe. Entre otras cosas porque tengo una mejor perspectiva y también para llevar mejor el control del tiempo. Porque María José me ha dicho que tengo exactamente 5 minutos. Si me paso, pues va a tomar medidas. Yo les ruego que cuando vean que hemos llegado a los 5 minutos me hagan algún tipo de señal, porque en modo alguno quería yo enfadar a esta mujer. Claro, si tuviese más tiempo, pues podría decirles que hace aproximadamente 2 años que estábamos en esta misma ciudad y que estaba casi igual de nerviosa María José que está sacada, aunque ella aparenta una gran tranquilidad y tiene un gran self-control. Pero es cierto que presentar en sociedad un nuevo libro es como pues, si fuese un bautizo laico de una criatura que hemos estado gestando, que hemos estado ideando durante mucho tiempo, que acabamos de encontrarnos con ella, como en los paritorios, porque ella acaba de encontrarse con su libro hace apenas unos minutos, y bueno, pues eso implica que efectivamente hay al principio una relación extraña entre la madre y su criatura, que la ha tenido dentro durante meses, pero ya está fuera, y aunque lleve su nombre en la cubierta, aunque lleve su fotografía en la solapa, ya no puede cambiar el contenido del mismo, ni siquiera con una coma, un acento de más o de menos. Pero vamos a obviar toda esa parte y decirles que desde que no sé qué hace 2 años hemos asistido a un ascenso y a una difusión fulgurante de esta mujer en el ámbito español, pero también y especialmente en el ámbito iberoamericano. Les contaría, si tuviese tiempo, que después de haber triunfado, no solo en esta presentación primera que hicimos acá, sino en Madrid, en Trujillo, en Soria, en otras ferias nacionales, pues desembarcó al otro lado del Atlántico con una magnífica acogida y con, pues como digo, una difusión muy significativa de su obra, no solo la obra poética, sino también la literatura infantil y el resto de sus libros anteriores. Ahí tuvimos ocasión de acompañarla junto con su mejor mentor, su mejor representante o agente literario, Juanma, que siempre pues, la tiene muy presente y sabe cómo encaminarla y cómo proyectarla. Triunfó en Ciudad de México, triunfó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del ámbito hispano, y posteriormente triunfó también en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Pero eso posiblemente pues ya lo sabían ustedes y menos mal que no tengo que contarlo. Pero lo cierto es que sí que además hemos tenido ocasión de confraternizar, han sido muchas horas de viajes en avión, de aeropuertos, de actividades muy diversas, y eso nos ha permitido conocer mejor pues, su modus operandi, conocer mejor también sus interioridades, porque los creadores, los escritores, los poetas, tenemos contradicciones internas, tenemos dudas, tuvimos situaciones en las que no estamos seguros, ¿no?, de si lo que estamos haciendo tiene sentido o razón de ser. Pero, como digo, pues ella ha tomado posesión por derecho propio de un espacio que la estaba esperando y que la sigue aguardando, porque sí es cierto que ha tenido esa resonancia, esa acogida, ese éxito en las distintas ferias que les he comentado. Hay otras muchas en las que la están esperando, porque también tiene pues la virtualidad de establecer vínculos, afectos que hacen que se convierta en una persona realmente entrañable, cuando no en una persona necesaria o imprescindible. Eso les podría haber contado, al igual que efectivamente cuando recibimos este manuscrito, pues sentimos que efectivamente, como ya habíamos dicho hace 2 años, María José ha acuñado una voz propia, tiene un estilo muy personal, pero sobre todo y especialmente vemos cómo con cada entrega su creatividad, originalidad, su esencia poética pues queda al descubierto. Y especialmente, bueno, pues tuvimos aquí la tentación y a pesar de que el libro venía con un prólogo de Carlos Saganzo, pero tuvimos la tentación de hacer un texto, un pórtico en calidad de editor y de lector.
No sé si me lo habrá perdonado, a lo mejor por eso me está castigando con los 5 minutos nada más. Pero bueno, pues para mí es muy importante el que no solo esté nuestro sello editorial en la cubierta del libro, sino que también esté esa opinión personal, esa lectura personal que me permitió, pues al igual que ha hecho el consejero, a quien efectivamente pues, agradecemos sus palabras cariñosas, el análisis que ha hecho de la obra, pues tuvimos, como digo, constancia de que efectivamente María José, detrás de su sencillez, esconde una gran mujer, una gran persona y especialmente una gran poeta. Si bien es cierto que sus cualidades como narradora o como autora de literatura infantil tampoco son niñas, pero hoy la estamos reivindicando y la estamos celebrando como poeta. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me queda todavía? Bueno, si me permiten ustedes, que todavía tengo un par de minutos, voy a ir cerrando, pero también me habría gustado poder decirle que le agradezco mucho que me haya citado entre las personas especiales a las que dedica el libro. No sé si lo merezco como editor, como amigo, como cómplice, como compañero de viaje, pero se lo agradezco de veras porque el escrito permanece y yo creo que es una bella dedicatoria, sobre todo porque me está poniendo al lado de personas a las que me consta que quiere, que aprecia, que valora. Y ya como me queda, me parece un minutillo nada más, pues voy a leerle, si me lo permite, el primer y último párrafo de ese pórtico del intro. Un modesto texto, pero hecho de corazón, de manera muy sincera y auténtica. Toda obra poética que perdura nace de una intuición centrada, de una imagen capaz de ordenar la experiencia humana y traducirla en lenguaje. En la pésima ortografía de los días, María José Marrodán articula su libro alrededor de una metáfora tan fértil como reveladora. La vida entendida como un texto que se escribe mientras vivimos, sometida a continuas revisiones, tachaduras y erratas que el tiempo corrige sin pedir permiso. Esta metáfora, sencilla en apariencia pero profundamente significativa, se convierte en el eje estructural del poemario. A través de ella, la autora establece un diálogo constante entre la experiencia vital y el lenguaje escrito, entre la memoria y la escritura, entre el cuerpo y la palabra. De este modo, el libro nos propone leer la existencia como si fuese un manuscrito imperfecto, un borrador siempre abierto donde las pérdidas, los recuerdos, las heridas y las alegrías constituyen la verdadera sintaxis de la vida. Y finalizamos con este nuevo poemario. María José Marrodán confirma una voz poética madura y plenamente consciente de sus recursos expresivos. Su escritura, rigurosa y sensible, logra convertir la experiencia íntima en un territorio donde el lector puede reconocerse. Y esa es quizá una de las mayores virtudes de la poesía, su capacidad para transformar lo personal en una forma de verdad compartida. Al cerrar estas páginas, comprendemos que la vida, como cualquier texto humano, nunca alcanza una ortografía perfecta, pero también entendemos que en esa escritura imperfecta se esconde la belleza más auténtica de lo que hemos vivido, porque al fin y al cabo, como sugiere este libro, la verdadera literatura de la vida no está en las palabras impecables, sino en las huellas que deja la tinta del tiempo sobre nuestra memoria. Y si tuviese tiempo, pues terminaría diciéndoles que después de esta presentación vamos a iniciar un periplo, vamos a llevar el libro y a la autora a la Feria del Libro de Madrid, vamos a proponer este texto porque creemos en ella y creemos en este libro como uno de los mejores de la Feria del Libro y la vamos a seguir proponiendo, viajar juntos a América, a África, a lugares ignotos donde ella llegará con esa naturalidad, con ese talante personal y establecerá vínculos, sinergias, complicidades que la terminarán haciendo imprescindible, porque estamos ante una excelente autora, una gran poeta, pero una muy buena persona y especialmente ante alguien a quien nosotros profesamos un afecto sincero. Muchas gracias.
Bueno, pues te has portado muy bien, Basilio. Te seguiré contratando. A su señoría el consejero también, porque, bueno, yo hoy, en realidad, no está Carlos Amanzo, lo tenemos aquí porque es la otra persona que ha hecho el prólogo del libro y él está ahora mismo hoy en Valladolid presentando su propio libro. Entonces, como ni él ni yo nos bilocamos, pues estamos repartidos. Pero quería tener este recuerdo porque, bueno, tanto el pórtico, que te agradezco, no solo te he perdonado, te he agradecido, Basilio, porque ha sido muy completo, has dado una vuelta muy bien al libro, y a Carlos Amanzo, pues que también ha puesto una perspectiva muy buena, con ese título de la llaga, la sutura y al final la cicatriz. Y yo digo, y al final, la luz. No tengo más que palabras de agradecimiento. En primer lugar, pues a José Luis Pérez Pastor, que no está aquí porque sea nuestro consejero, que también. Lo que pasa es que lo queremos siempre como consejero de cultura y nos olvidamos que tiene el deporte, la juventud y el turismo. Y entonces, cuando nos falla en cultura decimos, jo, pero es que olvidamos 4 puestos más. Pero sobre todo porque es un amigo, y es un amigo de estos amigos de verdad que los has encontrado antes de que fuéramos pues no tuviéramos nada más que nuestra mochila de trabajo, sobre todo educativo y poético, porque además de ser un excelente amigo, es un excelente poeta, un poeta de sombrero y de sin sombrero. Y del que estoy aprendiendo mucho y sigo aprendiendo. Esto va a ser un libro puente. El siguiente espero hacerlo mejor, que yo creo que lo conseguiré. A Basilio, ¿qué le voy a decir? Pues que hemos vivido ya muchísimas aventuras, se fió de mí en el primer momento, el año pasado me propuso y tuve el premio internacional Rosina Storni y siempre se fía de mí y siempre quiere lanzarme hasta África. Pues Basilio, que muchas gracias, que además te has portado muy bien, veo que sigues en nómina, o sea que bueno, el consejero siempre está, o sea que es ya cuando puede. Quiero agradecer a Ibercaja, que siempre nos recibe maravillosamente, desde Andrea, que es la directora, hasta todas las personas que trabajan aquí, y por supuesto a vosotros. A mi familia, en primer lugar, que aguanta que estoy del moño, a veces, que dice mi nieto Joel, estás del moño, porque es que estás un poco tururú, porque se me ocurren cosas muy locas, y a mi nieta Mayra, que está aquí, que quiere estar escondida, pero que le agradezco mucho porque ha escuchado mis poesías y mis libros desde pequeña. Y por supuesto a Iván y a Juanma, porque están siempre conmigo. Y a David, que no se me olvida, David, que sí que te has escondido ahí al lado, pero que sí, que lo he visto, que lo he visto. A todos vosotros, porque creo que realmente estáis los que sois mis amigos. Sé que hay amigos que no han podido estar, pero estar acompañada de amigos yo creo que es el mejor poema de la vida. Y en eso no hay pésima ortografía. En eso solamente hay pues, acentos bien colocados, buena métrica y rima no hace falta, que somos versos libres. Y voy a empezar. Como creo que ya os lo han contado todo, no tengo que hablar yo del libro, pero sí tengo que leer de mi libro. ¿Qué leeríamos del libro? Pues el libro está en 3 partes, 3 movimientos que dice Amanzo y que decís vosotros. El primero se llama Inventario de sombras y no son libros, igual que pasa con la educación, que nacen, oye, que voy a escribir un libro, venga, y me pongo a escribir algo. Van saliendo y cuando van más o menos teniendo su estructura es cuando yo empiezo a pensar qué hago con ello. Este primer poema que os voy a leer nació hace bastante y nació un día cualquiera, bueno, era noviembre y tiene su explicación noviembre. Veníamos de algo muy triste en el pueblo, el verano siempre estamos ahí unos días, el verano tiene una luz especial, pero noviembre no tenía luz. Entonces, cuando subí a la casa familiar, pues es que me pareció como nueva.
nueva, distinta, una casa que está viviendo ahí, que hace su propia escritura, que hace su propia vida. Y entonces escribí El reposo obligado. Y el reposo obligado dice: en la penumbra, la casa guardaba aquella voz ligera que pudiese despertar su esencia. El reloj detenido en el instante grave del fin del estío, los libros sin la cómplice caricia, el sillón, la lectura, la mesa y el jarrón con las glicinas. Por la persiana del salón oscuro lucha un fulgor por conquistar un anaquel y su aristas polvorientas. Hay un fugaz arrojo entre los muebles dóciles y mudos y los cuadros de táctica elocuencia. Las arañas retejen su estrategia. La suave suspensión de los enseres en feroz contraste con el aire. Al subir un peldaño o fijar la mirada en un objeto, las escenas perdidas se levantan como argumentos trasnochados. Cuánta emoción oculta en los espejos en la tenue brizna de un cabello. Así, frente a la fragilidad de las piezas y la grave atmósfera, la suave mansedumbre de la casa y la tez del recuerdo despertaban, uniéndose al visitante, para ser otra vez todos los besos, la llaga y la situra, para no morir inertes de abandono. El segundo poema, que tengo aquí una chiquita porque yo hago lo que dice mi jefe de producción, lo que te da la gana. Pasamos 20 veces y luego se titula Inventario. Y empieza con estos versos que dicen: por los cameros, caminante, recuerdo tu alma viajera, que son de Iván Mendoza Marrón. Y dice: el crujir de la cinta de embalar es el único idioma de la tarde, ese sonido seco, definitivo, que rasga el aire del salón, los corazones en 6 cajas. Aquí cabe el invierno, 2 chaquetas de lana, las gafas de leer, un calendario detenido en noviembre, las medicinas que ya no pueden curar. No es tan difícil empaquetar las ropas ni vaciar las estanterías. Lo arduo es decidir qué hacemos con lo que ha perdido su nombre. La lista de la compra en el bolsillo del abrigo, un botón suelto al fondo del cajón, el ticket de un café desmemoriado. Desmontamos la casa como quien corrige un texto mal escrito. Tachamos todos los muebles, borramos las huellas de los cuadros y al cerrar la puerta solo queda apilada la arquitectura del silencio, esperando a la mudanza. Bueno, yo creo que esto nos ha pasado o nos va a pasar a todos. Llega un momento en que se cierran las casas porque, bueno, pues las personas que están ahí pues no están, ¿no? Pero siempre quedan nuestros recuerdos. Y hay un recuerdo muy especial, que es el de mi padre leyendo frente a la ventana en su salón, en su habitación de Munilla, por donde se ve todo un poco el monte, las casas, y se titula Las mareas por sus ojos. Y yo le voy a pedir a Iván que suba a leerlo porque él es mucho más fuerte que yo. Las mareas por sus ojos. ¿Sí? ¿Me oís? Vale. Rojo es apagado y verde encendido. Las mareas por sus ojos. Viene introducida por un verso de José Luis. Vivir solo es morir a todas horas. Y la poesía dice esto. El hombre que ha dejado de leer mira por encima de las lentes, ahogándose en el infinito cruce de las ramas. Hay en esa quietud, bajo el murmullo y el balanceo del viento, el peso exacto del desconsuelo. El libro yace abierto, mientras el verde acerca los recuerdos al glauco de sus ojos. En el vaivén del espino y el olivo,
De tierra y ausencia, un libro agosta sus leyendas. Un hombre regresa de sus sueños. Muchas gracias, Iván. Iván, he estado mucho tiempo pasándole a máquina los apuntes a mi padre y los libros, y bueno, es especial. Después de este recuerdo, que creo que son recuerdos, me preguntaban en el periódico, pero yo creo que lo que contamos, no sé, José Luis, menos tus batallas tan importantes de coraje que no nos han pasado, afortunadamente, los otros poemas pues, son universales, son sentimientos universales. La segunda parte de este libro se titula Fe de ratas y viene con una cinta de José Ángel Valente que dice: la piedra es la memoria de la tierra. Y quiero leer La pésima ortografía de los días, que es el título, el poema que da título a la obra, que creo que fue de los primeros poemas que escribí junto con El reposo obligado. Pues me pareció que todo eso estaba muy mal. Y como la vida, creo que Basilio, como que se equivoca bastante, pues al final el libro que iba a ser El reposo obligado, porque creo que todos necesitamos reposo, Carmen, que sí, pues dije, no, esto de la pésima ortografía es más contundente. Y bueno, hubo compañeros que me dijeron que sí, y aquí está. Se estremece el reloj en nuestras manos, busca resquicios por el tiempo y excusas manidas como el olor a pan recién cocido o los caballos de cartón. Que nadie se sobresalte del recuerdo que llega vestido con los trajes que no tuvo, perfumado de palabras que no dijo, con ramos de culpas o promesas incumplidas. En nada nos extraña que corrija la errónea órbita del sol en la tormenta, la pésima ortografía de los días. Evocación y olvido son ciudades de un mismo corazón, los rostros del viento en sus espejos, el camino y su serena quietud. A ver, que me toca, jefe, pasa. Fe de ratas. Bueno, creo que esto me gusta mucho porque en los libros, siempre menos en los de Basilio y en algunos otros, no tenemos fe de ratas. No hay la hojita de fe de ratas, pero hay tantas fe de ratas, ¿verdad? que bueno, que no sé si tengo fe de ratas aquí. Esta es una rata en directo. Y empieza con unos versos de Ida Vidale que dice: por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre. Fe de ratas. Nadie revisó el texto antes de imprimirlo. Ninguno advirtió esa rata minúscula, una célula ciega, una vena rota, creciente en el mapa del margen de la hoja. Nos creímos edificio definitivo, una edición interminable, inalterable en nuestra encuadernación de piel. El tiempo es un editor muy descuidado, que siempre escribe tinta roja sobre la carne. Leo tu cuerpo y encuentro las fallas, el temblor que corrige el arco de la mano, la sintaxis quebrada de la respiración, el borrón oscuro en tu radiografía. Queremos ser la obra maestra que soñamos y solo somos un borrador de urgencia, las faltas de ortografía que al final la tierra sabrá corregir. Bueno, yo sé que esto parece como menos jolgorioso que otras veces, ¿verdad? Incluso la magnífica portada que tenemos, habéis visto que ha cambiado de estilo. Cubierta, la magnífica cubierta. Por favor, perdón. Gracias al trabajo de Juan Manuel. Y ya roto un poco con todo lo que había, que siempre tenía los colores azules, lilas, pero bueno, el título merecía otra circunstancia. Dentro de este libro, pues que esta parte está construida como la casa
la casa que tiene sus propias manchas y en la casa vive gente que también tiene sus cosas, ¿no? Hay una anterior que habla de la violencia doméstica y esta que se llama el asedio, que es la siguiente, porque creo que por muchas tachaduras y por muchas manchas y por muchos errores que hagamos y que nos hagan, hay que seguir caminando y hay que seguir hacia adelante y hay que hacer pues esto. Después de los portazos y el encierro de ir a tientas por el filo del daño y agradecer que la sangre resida en su carne, digo no. No se puede vivir con esta sombra cosida al dobladillo de la falda y pisándome el aire. Ya no es posible habitar la casa. Un frío antiguo me remuerde las entrañas y vigila mi mesa y vigila mi sueño. Sí, conozco su paso, el sabor metálico de sus rutinas y no es fácil contravenir sus normas y evitar que nos horade. Doy la zancada al frente, rompo el guión porque que miedo no se torne una lejana historia al fondo de mi librería. Bueno, y esto creo que nos pasa a todos de repente, o por lo menos a mí me ha pasado de repente. Bueno, menos a lo mejor cuando miro a Basilio o a José Luis, que a José Luis te veo siempre igual, José Luis. Te veo, bueno, igual el color del pelo te sienta muy bien. Pues a veces estamos mirando a una persona y la vemos habitualmente, pero de repente la vemos que nos pasa lo que nos pasa, ¿no? El peso de los años ha caído y no somos, en fin, como que se nos nota que el carnet de identidad se ha hecho mayor y nosotros también, que eso es peor. Empieza con una frase, un verso de Carlos Marzal, todo lo que es la tercera parte que se llama La luz de noviembre. Se llama La luz de noviembre porque noviembre fue un mes muy aciago para nosotros por las pérdidas de nuestros padres y por distintos sucesos. Entonces yo creo que la luz también tenía que venir en noviembre y por eso está este título de La luz de noviembre. Y también porque os leeré el siguiente poema y comprenderéis por qué noviembre de repente tuvo luz. Y es una cosa trivial que nos puede pasar a cualquiera. Así que estad preparados, que puede pasar en vuestra vida. Una luz cenital sobre la frente. Carlos Marzal dijo, doy gracias a la luz porque me inventa. Y yo también doy gracias a la luz. Está la luna violentamente encendida en el territorio suspicaz de la noche. Pero no es ella, con sus ocultas caras, no son la voluble marea ni los ríos, la piedra, la sospecha o la palabra. Sucede al asalto, por sorpresa. Hay en ello una alevosía consentida, una premeditación silenciosa de la vida y a veces una grave omisión por nuestra parte. Un día cualquiera, en el segundo más rotundo, en el más vulgar, miras el rostro que ves habitualmente, aquel del que sabes cada línea, sus curvas cóncavas, convexas, sus señas de identidad y se ha hecho joven, adulto, anciano. Una luz cenital que no apreciábamos ilumina un rasgo de edad que no tenía. El peso de la edad ha sido contundente y queda extrañamente fijo y perpetrado en la estética tiranía de los años. Bueno, esto acaba en breve, estad tranquilos, luego nos tomaremos el vino y además podéis hacer alguna pregunta si tenéis coraje. Aquí el coraje lo tiene el jefe, pero a lo mejor vosotros también. Digo lo de la luz de noviembre y el cambio de luz porque un día estábamos paseando, no me acuerdo dónde, cariño. No sé si era Madrid o si era Segovia o si era, no me acuerdo qué ciudad era, pero era un día de noviembre diferente, tenía una luz espectacular y además hacía sol. Y sabéis que soy los que, creo que todos sois amigos y todos me conocéis como una lagartija y enseguida me pongo al sol.
Y allí había un banco solitario, al sol. Metáfora incompleta. Desconozco qué anidaba en aquel noviembre, locuaz, soleado, para frenar la carga de mis pasos. El parque y las aves miraban con impropias melodías y yo, de hecho, llaves, prisa, urgencia cosida a las espaldas, acepté la insolencia de sentarme en ese banco que invitaba al tedio vanidoso. Hacerme invisible a los relojes vagabundeando entre las gentes desbocadas, a sistear y a ser solo la metáfora incompleta del reposo. Es que no te dejaban echar la siesta completa, ¿sabes? Te tenías que ir del banco, porque igual hubiera sido el momento en que hubieras dormido, José Luis. Por fin hubiera dormido. Ese momento ya se fue, hay que esperar al otro. Y otra de las cosas que los que me conocéis también sabéis es que me gusta poco, Basilio, decir las cosas que van a ocurrir o lo que estoy preparando o algo intensamente bueno en voz alta, porque pienso que cuando dices las cosas en voz alta o en voz no muy alta, solo alta, como que se pueden torcer, Gina, los recuerdos, sobre todo los proyectos. Y entonces pues escribí en voz baja, que le voy a pedir a mi hija Jack que suba a leerlo, por favor. Bueno, es que yo se lo digo mucho a ellos y también un secreto, porque como somos entre amigos, cuando se tiene un sueño que es una pesadilla, les digo, cuéntalo rápidamente para que no se cumpla. Y cuando es un bonito sueño le digo, no me cuentes para que se cumpla. Entonces, en voz baja. Bueno, este poema se introduce con unos versos que dicen: no hables, todo se oye, todo se escribe en un libro de hojas negras. Alejandra Pizarro. La dicha es un animal ruidoso llamando al cazador. No enseñes tus riquezas, no provoques la lujuria. No hagas alarde del indulto que, entre rayo y rayo, nos escupen los dioses. La calma es un cuchillo en el abismo. Por eso, al ondear la alegría, hazlo en voz baja, a ras de suelo, con sigilo, como un ladrón que se aferra a su botín, mientras la adversidad golpea en nuestra frente. Quiero decir que iba a cambiar el guión, pero no, porque si así ha sido capaz de cumplir el tiempo, yo tengo que hacerlo. Entonces, voy a leer Línea de flotación, que es, una manera de ver al amor, ¿no? de verlo de otra forma, o quizá de verlo de la manera más sólida que puede ser. Dice así: a estas alturas del viaje importa poco la velocidad o la belleza de las velas desplegadas. Lo urgente es la carga. Nos miramos y sabemos que llevamos exceso de equipaje, demasiadas sospechas, miedos como anclas, la absurda necesidad de tener razón. Lo urgente es saber cómo aligerar el equipaje para que el casco no se hunda. Soltar lastre, quedarnos en la madera que flota. Amar es un ejercicio de física. Mantenernos juntos sobre la línea de flotación. Hemos llegado a la última página. Así, con todo vuestro valor y el coraje de él y la fortaleza de Basilio, hemos llegado a la última página. Es el epílogo, que solo tiene una página, y es la última, y el último poema, y es el que os quería leer. Hemos llegado al margen inferior de la hoja, donde se acaba el papel. No cuentan las erratas ni la gramática rota de los huesos. Todo lo que tachamos, lo que escribimos en sucio, lo que nos dolió en voz alta, también es lo que fuimos.
Cierra el cuaderno. De lo escrito nada se puede corregir. La belleza estaba ahí, en las manchas de tinta que confirman que estamos vivos. Y bueno, que hemos llegado al último papel, pero que podéis preguntarles a ellos, porque aquí estoy entre varios poetas de altísima calidad, de altísima calidad, de altísima calidad, de altísima calidad, y no hace falta que pongáis notas, podéis preguntar cosas sencillas, Te estoy viendo, Iker, estoy casi temblando, pero puedes preguntarme lo que quieras. Qué bien lo he explicado. Así como en las clases por el IRS. Gracias. Es por incordiar. Te traigo para eso, ¿eh? Lo de los versos, no he leído el libro, están perfectos como siempre. Sí he leído casi todo tuyo. Pero ¿quién ha hecho las fotos que han salido ahí? Bueno, es que las fotos que han salido ahí, que sé que es muy las tomarías tú, claro. Y de hecho el próximo día Taque te mandaré para que hagas las fotos, pero No, que me va a costar mucho llegar. Es un trabajo del copiloto, que es Juanma. Antes, yo creo que también, aunque no quiere nunca, pero igual esta vez que no oye muy bien, le podríamos ayudar. Yo creo que no es que deros un aplauso, es que tienen que salir aquí ahora. Sí, damos un aplauso para que salga. Después querrás que te acompañe. Bueno, las imágenes, contestando a Taquio, están hechas con inteligencia artificial, por supuesto, eso ya lo sabe. No voy a decir el programa porque no tiene lugar, puede ser cualquiera de las inteligencias artificiales que hay ahora mismo en el mercado y que puedes utilizar cualquiera. Y lo que sí os diré es que hay un factor que siempre es de, vamos a decir, de controversia, porque claro, lo ha hecho la IA, porque claro, es automático, porque claro, lo hace solo. No. Ni lo hace solo, ni lo hace automático, ni porras. Entonces, aunque a mí no me gusta, y bien lo saben María-José, salir ni hablar en público ni decir absolutamente nada sobre mi trabajo, yo hago mi trabajo donde lo tengo que hacer, detrás de. Sí os puedo decir que eso tiene un trabajo de un PROM y otro PROM, y ahora quítame esto, y ahora pon esto, y búscame calidad fotográfica 4K, hazme un plano de aquí, cuando ya el plano estaba hecho, quítame esto y pónmelo. Es decir, que no es algo gratuito. También os diré que hay cosas que son suerte, y yo de esas sí que tengo muchas. Que tengo mucha suerte. Como la inteligencia artificial, yo he ido diciendo pues que estoy en Logroño, que soy de Logroño, bla, 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 os fijaréis que eso se parece muchísimo a Logroño. Y en algunos esto se parece a la calle Portales, esa también, y esta, pues un poco también, correcto, y bueno, y realmente es un trabajo, voy a repetir, es sobre todo un poquito de buen gusto, eso sí, pero bueno, lo tengo que demostrar. Gusto excepcional. Y... de hecho, todos podéis aprender a hacerlo, ¿eh? No tiene tampoco mayor... La IA es una señora que no te hace caso ni a la primera, ni a la segunda, ni a la cuarta. Incluso te empieza a hacer un poco caso. Incluso nunca y al final hace lo que le da la gana. Lo digo por experiencia.
Eso me preocupa. Gracias, ¿eh? Creo que María José, buenas tardes a todos. Enhorabuena, José y Basilio. Encantado de conocerte. Y enhorabuena por presentar esta gran obra literaria. Y me parece increíble la portada, ¿no? Porque parece que entra al universo, parece que eres tú que entras a este habitáculo, ¿no? Y das esa luz. De verdad, y la voz que das a esta historia de los recuerdos está muy bien. Y claro, y mi pregunta es, ese mes de noviembre es lo que te evocó a inspirarte. ¿Por qué el mes de noviembre toca mucho en esta obra? ¿O en el pasaje de la obra? ¿Lo puedes compartir? Sí, gracias. A ti. Gracias. Bueno, un poquito ya os lo he dicho. No es que la luz de noviembre inspirara toda la obra. Yo no sé cómo trabajáis, bueno, algunos de los que os conozco sí sé cómo trabajáis los libros o cómo se organiza un libro, ¿no? Lo que sí sé es que para la parte de la luz de noviembre influyó ese banco donde por fin pude estear ahí con una lagartija total, que como no me conoce nadie, como que te puedes tumbar, ¿no? Y luego también que ese noviembre para nosotros ha estado señalado por pérdidas de padres, de familiares, y ha sido un poco, bueno, pues ha sido duro, ha sido también esa entrada después en la casa de ver la casa vacía, ¿no? Entonces, la luz de noviembre era una manera de reivindicar la luz entre la pérdida, que significa noviembre para mí. Y creo que bueno, ese es todo el sentido que tiene esa pérdida. Y sobre todo, pues la luz. Y efectivamente, la portada se hizo con mucho trabajo aquí del Promptia. Y el decir lo que querías, ¿no? Yo quería que se viera esa casa, pues, que está oscura, que tiene las paredes ya con sus renglones torcidos, pero por supuesto que dentro de esa casa entrase la luz, y que esa luz es la que nos ayuda a caminar, y que esa luz la tenemos dentro. Lo que pasa es que a veces la tenemos que buscar, porque nos parece que una vez que todo se derrumba, no existe la luz, y la luz existe dentro de nosotros. Y si os habéis fijado en un detalle, hay unas letritas que están en rojo. Igual no se ven muy bien. Y ponen algo. A la salida, el que la sepa contestar, le damos el vale del vino. Y al que no, también. Yo sí quería preguntarte, tanto este libro como el anterior, lo has dividido en 3 segmentos, en 3 movimientos que hay. ¿Por qué te hace dividir los poemas en 3 partes diferentes? ¿No te conforman en sí, tienen en sí un significado propio como grupo de poemas? Nada, y ahora vamos a contar todas las cosas en voz alta, todos los secretos. Gracias, ya, sí. A ver, el anterior tenía 6 partes, lo daba Basilio, porque eran en el grupo, en el movimiento, en el apartado, como lo queráis llamar, efectivamente tienen su sentido propio. Entonces el primero es las sombras y es pues eso, los recuerdos que te llegan y bueno. Os recomiendo que leáis el prólogo de Aganzo, pero encarecidamente el pórtico de Basilio, porque ha resumido muy bien, ha hecho un enfoque perfecto de la obra, de verdad, Basilio. Y es eso, entonces hay una parte que es esa, otra parte que es la fe de ratas, que es donde pones más la llaga, la rata es lo que te has confundido, ¿no? Yo creo que la vida se confunde y da mucho. Bueno, no hay más que ver el mundo como está, no hay más que ver el mundo y las personas cercanas que también tienen muchas cosas. Y entonces están las heridas más gordas, ¿no? Y luego la última parte, pues es ese resurgir, que puede ser
simplemente por tumbarte en un banco, simplemente porque miras a las personas y dices, bueno, pues sí, ya tiene la artritis, ya tiene no sé qué, ya tiene demencia, tiene muchos tachones, pero viven, pero son así. O el amor, que el amor dices, pues, tiene sus cosas, ¿no? Cada uno tenemos muchas cosas, pero nos queremos con esas cosas y buscamos esa línea de flotación donde quitar lo absurdo. Y por eso tiene esas tres partes. Y el final que dice, cierro el libro, ha habido muchas tachaduras, ha habido errores, ha habido ratas, pero eso dicen que estamos vivos. Y estar vivos es la luz que entra y la luz que quisiera que siempre estuviera en nosotros.